María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, gracias por atender a Demócrata en primer lugar. Es un placer. Antes de desgranar todas las ramas, las líneas de trabajo que abarca, su departamento ha sufrido una reestructuración. ¿Nos puede contar un poco cómo ha quedado ese proceso y sobre todo los motivos? Porque además también tiene un enfoque más feminista, ¿no? Bueno, yo creo que era necesario actualizar, digamos, la estructura en base a las prioridades. También es normal cuando llegan equipos nuevos. Y he tenido la suerte de encontrar a 3 mujeres absolutamente talentosas, profesionales y con un gran compromiso. Y creo que formamos un gran equipo. Pero sobre todo las áreas, digamos, responden a este nuevo tiempo. Yo sostengo que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial es innovación pública pura y dura en vena, y eso supone que en un área tan novedosa, tan cambiante, bueno, pues hay que tener cierto dinamismo, cierta capacidad de cambio, ¿no? La Dirección General del Dato, que era de reciente creación, bueno, tiene todo el sentido del mundo por el plan de impulso de datos sectoriales, pero también porque en el marco europeo viene la estrategia de datos y España, que está bien posicionada y que estamos convencidos de que el dato es el petróleo de la economía digital, en la que cada vez pues vamos aumentando en volumen en términos generales, pues necesitaba el compromiso y las políticas del equipo de Ruth del campo, y es, digamos, la única estructura que se mantiene igual. Con respecto a la nueva Dirección General de Inteligencia Artificial, Aleida Alcaide, hemos conseguido que la inteligencia artificial pues tenga solo un equipo dedicado obviamente a ella, sacándole la parte de digitalización y creando una nueva. En inteligencia artificial pues está la responsabilidad del modelo ALIA, del desarrollo de toda la estrategia. Son distintas palancas, desde aumentar la capacidad de supercomputación, que se ha conseguido con la IA Factory europea, con una de las 7 fábricas, gracias a la potencialidad del Centro Nacional de Supercomputación, pero también de una gran inversión por parte del Gobierno de España. En esa dirección general están desde el Plan Nacional de Algoritmos Verdes hasta el diseño de la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas, lo que fue el Plan Nacional de Tecnología del Lenguaje. En fin, la verdad que es una dirección general apasionante y de plena actualidad. Y la Dirección General de Nueva Creación, liderada por Carla Redondo, es digitalización, es decir, servicios digitales y ordenación de los servicios de comunicación audiovisual. Eso es una novedad porque la ciberseguridad ha pasado a integrarse a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Infraestructuras Digitales, y la comunicación audiovisual ha pasado a esta Secretaría de Estado. Entonces ahí tenemos toda la parte de talento, toda la parte de emprendimiento, el desarrollo de la ley de startups y también toda la regulación en fin, la era digital, toda la regulación de los servicios digitales y la parte de comunicación audiovisual, que también es apasionante. Así que bueno, es un equipo de mujeres, no solo ahí, también mi directora de gabinete, en fin. Pero en general yo creo que somos un equipo de personas muy comprometidas, con mucha capacidad de trabajo y también de creatividad para lo que viene. Y bueno, que estoy muy contenta con el equipo, con el diseño y sobre todo con los datos, con los resultados, con lo que estamos recogiendo mes a mes con muy poquito tiempo que llevamos en la Secretaría de Estado. Ha hablado de lo que viene, y lo que viene es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Ya tenemos el anteproyecto que ha pasado por Consejo de Ministros. No sé si nos puede decir un poco cuáles son sus líneas maestras y sobre todo los desafíos que tiene que afrontar. Bueno, yo diría que en tan solo unas semanas hemos aplicado 3 reglamentos: el de la DSA, la Digital Service Act, el de la ENFA, la Directiva de la Libertad de los Medios de Comunicación, y ahora, bueno, pues ¿no?, la joya de la corona, el Reglamento de Inteligencia Artificial. Cuando España lideró en la presidencia de la Unión Europea el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, la primera ley de inteligencia artificial del mundo, fuimos muy cuidadosos, y creo que se hizo un gran debate europeo para que la regulación fuera una garantía para la ciudadanía, una garantía de los derechos fundamentales, de los derechos digitales, pero que fuera siempre compatible con la capacidad de innovación. Y eso ha sido fundamental en el diseño del proyecto de ley, pero también en el del propio reglamento. Al final, el anteproyecto de ley va a aquellas partes
que respetan, que son competencias de Estado miembro. Pero toda la filosofía del reglamento es proteger al ciudadano frente a la salud, a la vulneración de derechos, por supuesto a los ataques a la democracia o la desinformación, pero siempre con un enfoque muy de fomento a la innovación, favoreciendo, por ejemplo, los entornos de pruebas, como el que hemos puesto en marcha en España. Y para nosotros ser uno de los países que ha puesto encima de la mesa antes, ¿no?, que el resto, el anteproyecto de ley, que hemos sido pioneros con la Agencia Europea de Supervisión de Inteligencia Artificial, es también una manera de ser fieles a esa creencia, ¿no?, de dar ejemplo, porque estamos convencidos de que el sector, de que el fomento de la IA también pasa por la certidumbre. Por lo tanto, haber planteado el proyecto de ley tan pronto lo hacemos también como garantía del apoyo a la innovación. Y bueno, me preguntabas un poco los ejes principales. Lo que marca el anteproyecto de ley es cómo vamos a hacer la gobernanza de la inteligencia artificial en España, basada principalmente en la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, pero con otros agentes supervisores, autoridades de vigilancia de mercado clave, como son la Agencia Española de Protección de Datos, en términos de justicia, de los sistemas que tienen que ver con la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, en términos de lo que puedan ser sistemas de inteligencia artificial que puedan ser definitivos, digamos, en procesos electorales, la Junta Electoral Central, en sistemas de inteligencia artificial para el sistema financiero, el Banco de España o la CNMV. En definitiva, son muchísimas autoridades, no las voy a decir todas, ahí está el anteproyecto de ley, pero en definitiva lo que pretende el diseño que hemos hecho tanto en Europa como en España es que sea simple, que tengamos un sitio donde ir, que es la Agencia Española, que va a supervisar la mayoría de sistemas, desde luego los prohibidos, pero la mayoría de sistemas de alto riesgo, pero que luego, en el caso de la Agencia Española del Medicamento, que tiene una reglamentación normalizada, pues digamos, mantengamos un poco las dinámicas que se suelen mantener hasta ahora en este tipo de procesos que son muy complejos. En definitiva, yo diría que la filosofía de la primera ley del mundo es poner por delante la protección de la ciudadanía y que cuando su aplicación sea integral, las sanciones que recoge sean lo de menos, porque ya nos habremos educado, nos habremos acostumbrado a esta nueva gobernanza que plantea el proyecto de ley y sabremos todos pues, qué es normal, qué no es normal, quién necesita una acreditación y qué sistema no. Y en definitiva esa es la filosofía que perseguimos. Entiendo que este anteproyecto va a tener que modificar todas las leyes de las entidades que ha ido mencionando para adecuarlas, ¿no?, a la normativa. Y luego también, no sé si este anteproyecto pretende ir un poco más allá de lo que vaya al reglamento europeo. No es la primera vez que el Gobierno de España aplica un reglamento, ocurrió por ejemplo con la Ley de Paridad, y se va más allá. ¿Este anteproyecto de reglamento europeo hace eso, va más allá? No, en este caso no es que España no vaya más allá, porque realmente España, digamos, con la fuerza de los hechos, está adelantándose a prácticamente todo. Pero sí que es importante resaltar que en los propios acuerdos del reglamento europeo, el que la norma, pues eso, las sanciones, la fórmula de gobernanza fuera homologable era muy importante, porque no pretendemos que haya un reglamento de inteligencia artificial en cada estado o en cada comunidad autónoma, sino todo lo contrario. Pretendemos que sea sencillo, generar esa certidumbre que se necesita para favorecer la innovación, y por eso para nosotros es tan importante haber puesto en marcha el primer sandbox de IA, el primer entorno de pruebas que se ha puesto en marcha en la Unión Europea. Parece redundante, ¿no? Los primeros en la agencia, los primeros en el propio planteamiento de la ley, pero ahí es donde España quiere, digamos, ser referente, no en regular más, porque creemos que el debate se ha hecho en el marco que se tiene que hacer. De hecho, estamos trabajando mucho porque el debate sea global, sea mundial. Por eso ahora mismo tenemos, pues yo creo que la posición significada de ser cofacilitadores en la ONU. España es cofacilitadora en el proceso de definición del panel internacional de la ONU, por lo tanto no podíamos, digamos, ser pues incoherentes en esta filosofía que es tan importante. Y bueno, ciñéndome un poquito a lo que ha sido el sandbox de IA,
la verdad que ha tenido un gran acogimiento. Hemos tenido casi 50 solicitudes de sistemas de IA, que es lo que se va a evaluar. Más de 100 pequeñas, medianas empresas, startups e incluso grandes empresas han participado en la convocatoria. Y la verdad que nos parece muy interesante el tener este entorno regulatorio, entorno de prueba regulatorio que nos permita, junto a sistemas de IA de alto riesgo reales, ver qué tenemos claro, qué no tenemos claro, qué les preocupa a las empresas y a partir de ahí poder publicar esas guías que tenemos preparadas, pero que vamos a contactar con estas 12 empresas que sean seleccionadas para que sean útiles para todo el ecosistema español, ¿no? Ha hablado precisamente del riesgo. Dentro del reglamento europeo hay una parte que clasifica, digamos, los riesgos. ¿Cómo va a supervisar y garantizar el Gobierno de España, sobre todo a las empresas, que hay un equilibrio dentro de y sobre todo que se cumplen estas categorías de riesgos? Bueno, la definición está muy marcada por la Comisión Europea. De hecho, ya están publicadas las guías para los sistemas prohibidos, que son los que entraron en vigor el 2 de febrero, y para los que arrancan las sanciones ahora en verano, en agosto de este año. La Comisión creo que está haciendo un gran trabajo, también conjuntamente con los Estados miembros, a tiempo, para que podamos también tener este proceso de ir adaptándonos todos, y por lo tanto no va a haber mucho margen, digamos, para que nosotros definamos como Estado, sino más bien para que aportemos en el debate europeo a que es un sistema prohibido, que obviamente están muy definidos pues al mal uso de la inteligencia artificial, y por eso el proyecto se llama Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Estamos hablando de prevenir posibles casos de salud muy graves, como se han dado, hasta produciéndose muertes reales, o por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que puedan de alguna manera llevar a un joven que tiene cierta, pues digamos, facilidad por el juego a llegar a una enfermedad como puede ser la ludopatía, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos también de biometría y de otros temas que son muy claros en la guía europea, y que desde España, desde la Agencia Española de la Supervisión de Inteligencia Artificial, pues vamos a seguir obviamente esas pautas. Habla precisamente de la Agencia Española. No sé si le ha llegado del sector que tienen alguna preocupación, porque a lo mejor no sé si hay una falta de recursos o ya la agencia está preparada para afrontar todo este desafío que es arduo. Bueno, yo creo que el ejercicio que hemos hecho de innovación, como decía antes, poniendo en marcha una agencia tan tiempo, haciendo un proceso de selección de los directivos de forma tan rápida, bueno, pues creo que es ejemplar y que nos podemos sentir orgullosos de ello. La agencia está creciendo y lo está haciendo a una velocidad adecuada, en tanto en cuanto ese crecimiento responde a las obligaciones. O sea, yo lo que puedo asegurar es que en cada hito que marca el reglamento, la agencia está absolutamente preparada y lo va a estar. Con lo cual, yo creo que todo lo demás es, digamos, chau chau y cosas que se dicen. El otro día pudimos inaugurarla ya presencialmente, aunque estaban trabajando desde el principio, en una sede que, aunque es temporal, está perfectamente habilitada en Coruña, en la veeduría. Y allí están los equipos. Ahora sale otra convocatoria de empleo público para los próximos 10 empleos, que serán también muy, muy rápidos. Y en el Consejo Rector que celebramos en Coruña, pues aprobamos todos los convenios necesarios para seguir avanzando y un plan de sensibilización, digamos, de alfabetización, que es tan importante, por el que en los próximos meses pues habrá una ruta por toda España dando a conocer el anteproyecto de ley y todos aquellos recursos, como puede ser la guía de la Comisión Europea en el caso de sistemas prohibidos, porque para nosotros es muy importante que todo lo que estamos definiendo sea junto con, pues sobre todo con el sector, pero bueno, también con la sociedad civil, que le preocupa un poco qué está pasando con lo que supone esta revolución digital que es la inteligencia artificial. Supongo que dentro de esta revolución, en vuestra luz, digamos, dentro de la Secretaría de Estado, es también un poco el eje de la estrategia nacional, ¿no? No sé en qué punto está y cuáles van a ser sus principales líneas de acción ahora que ya está el anteproyecto sobre la mesa. Bueno, yo cada vez que alguien dice esto de no, porque tanta regulación y tal, o sea, yo lo primero que digo es
¿A ti te gustaría pues eso, ir por la calle y que no te protegiera pues, la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado sobre tus derechos fundamentales o simplemente un semáforo cuando vas a cruzar, ¿no? Eso es absolutamente compatible con la innovación y el esfuerzo inversor que está haciendo España para, con nuestras capacidades, con aquello en lo que somos fuertes, bueno, sembrar, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo la estrategia de inteligencia artificial es sembrar. Precisamente el ministro presentaba en el Consejo de Ministros un informe sobre la implementación de la inteligencia artificial. La última versión, digamos, de la estrategia de inteligencia artificial fue de mayo, que hace muy pocos meses, y tengo el orgullo de decir que vamos alcanzando hitos, haciendo tics en las palancas más importantes de forma muy eficaz. Hemos impulsado la capacidad de supercomputación de este país, que es uno de las, digamos, de los mayores retos que puede tener el crecimiento, la implantación de la inteligencia artificial. Ser una de las 7 fábricas de inteligencia artificial de Europa ni es casualidad ni es baladí. Al final tenemos el Centro Nacional de Supercomputación, el Barcelona Supercomputing Center, pero si no hubiéramos invertido casi 62 millones de euros desde el Gobierno de España, si no hubiéramos hecho un trabajo conjunto, el BSC, el Gobierno, distintos ministerios además, con otros países como Portugal o Turquía, no tendríamos la posibilidad de decir que somos uno de los 7 en Europa que va a conseguir, gracias a esta fábrica de inteligencia artificial, mejorar nuestra capacidad de supercomputación, pero sobre todo que la va a hacer accesible y la va a democratizar a las pequeñas, medianas empresas, a los emprendedores de este país. Te he hablado solo de una de las palancas que ya hemos, digamos, conseguido, al menos en la convocatoria. Ahora toca desarrollarlo y que sea una realidad, que estimamos que será una realidad y que estará disponible, digamos, los aparatos reales, ¿no? para poder tener esta capacidad de supercomputación para las pequeñas y medianas empresas a final de año. Y así podría ir parándome en cada una de ellas. Las medidas en talento, en impulso de los propios derechos digitales, en impulso del modelo de inteligencia artificial con Alia y los casos de uso es muy poderoso. Pero para mí lo más importante es algo que yo creo que define a toda la estrategia de inteligencia artificial. Democratizar la inteligencia artificial y tener las suficientes capacidades en este país para ser potentes. Y eso es capacidad de supercomputación, eso es soberanía digital con nuestro modelo, eso es aplicación a la administración pública, y además es que tiene todo el sentido el Ministerio para la transformación digital y de la función pública, pero es también muchísima inversión y proyectos en talento, en el sector privado, o sea, directamente inversión en pequeñas y medianas empresas, en la capacidad de inversión que tiene la SED, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, que son 16.000 millones de euros que movilizarán la misma cantidad de inversión y, en definitiva, pues es una estrategia de inteligencia artificial que no solo está diseñada para que España pueda desarrollar todas sus potencialidades, sino que está siendo ejecutada de forma muy eficaz. Me voy a detener en uno de los proyectos que ha citado, Alia. ¿Puede competir este sistema pues, con otros sistemas de inteligencia artificial, como pues, puede ser ChatGPT, DeepSeek? ¿En qué punto estamos y, sobre todo, qué aplicaciones y cuándo va a poder llegar a la empresa y a las pymes? Yo creo que entender lo que significa Alia es muy importante porque es lo que le da sentido. Alia es uno de los primeros modelos públicos en el mundo, pero el primer modelo público en el mundo que es abierto, transparente, que ha sido verificado por el propio reglamento de la IA, que eso es un valor para las empresas, y que además tiene un 20% de sus datos, de su pensamiento en castellano y en lenguas cooficiales. ¿Pretendemos ser competitivos con las grandes empresas? Obviamente no. ¿Qué pretendemos? Tener una capacidad que te da unos recursos lingüísticos sin precedentes, digamos, puestos a disposición. Por eso Alia ya es útil para las pequeñas y medianas empresas. Sobre todo ya es útil, digamos, para los desarrolladores, para los emprendedores. Y con ellos es con quienes vamos a seguir trabajando y mejorando los modelos. Alia es una familia, no es un modelo solo. Ya hay subidas en la plataforma
los dos primeros modelos, que aunque se llamaban Salamandra, son también modelos Alia, de 2B y 7B, y cuando hicimos el anuncio es porque habíamos subido el 40B, que todavía tiene que ser instruido. Estos modelos que ya están subidos se acompañan además de dataset. Para promover la inteligencia artificial en castellano y en lenguas cooficiales es tan importante subir los datos y generar que esos modelos sean abiertos y que todo el mundo, como digo yo, pueda cacharrear, tunearlos y volverlos a subir, que por eso en el Mobile World Congress anunciamos, en el marco del Talent Arena, que además fue una pasada, un formato nuevo, por primera vez que se convocaba y vamos, decenas de miles de inscritos y pasear por allí, ver tanto talento español y digamos que era absolutamente la línea de lo que presentábamos, que es la primera comunidad de inteligencia artificial abierta en español, que la lanzamos en el Talent Arena, pero que tendrá una convocatoria pública y que lo que va a permitir es fomentar el uso y el desarrollo de los modelos Alia para pues determinados usos, para que nuestro talento pueda tener mayor know-how. Al final Alia también es eso, el que en España pues haya un expertise, una capacidad que nos permita tener esa soberanía tecnológica tan importante. En fin, si hace un año cuando se presentó Alia era importante la soberanía europea, creo que hoy es más importante que nunca y que todo lo que estamos viviendo le da todavía más valor y más sentido a esa apuesta que ha hecho España, que están empezando a hacer otros países de la Unión Europea, y esto es información de las bilaterales del Mobile, pero que además la propia Comisión, con el proyecto Open Euro LLM, ha visto que está básicamente inspirado en lo que es Alia, que vamos a necesitar una estructura soberana, un modelo soberano. Con lo cual, Alia tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué utilidad tiene? Tiene utilidad para las pequeñas y medianas empresas con esas garantías que da el modelo, que por ejemplo haber sido verificado por el reglamento, pero además tiene otra pata, digamos, tiene otro elemento de utilidad muy importante, que son los casos de uso para la administración. Ya hay 2 casos de uso que están en marcha. Uno se llama CardioMentor, está elaborado con la Asociación de Cardiólogos y su objetivo es mejorar la capacidad de diagnóstico y prevención, por lo tanto, de enfermedades cardiovasculares. Y el otro con la agencia tributaria, esto sí que será un sistema más tipo chatbot, porque todo el mundo piensa que la inteligencia artificial es un chatbot, pero la inteligencia artificial es muchísimo, o sea, la inteligencia artificial generativa, lo más importante que está haciendo es ser capaz de adelantarnos en años de investigación científica, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en el caso de uso de la agencia tributaria, pretende mejorar el trabajo entre los propios funcionarios para con el ciudadano también. Estos 2 ya están elaborándose, pero tenemos un laboratorio que se llama GovTech Lab, en el que estamos trabajando con todos los ministerios del gobierno y también valorando la posibilidad de hacer casos de uso con otras administraciones para que Alia sea el elemento, digamos, clave por esos aspectos que comentaba de soberanía, de transparencia, de garantías en la utilización de casos de uso en la administración. Le quería preguntar precisamente si, no sé si en las próximas semanas es muy temprano, pero a lo mejor dentro de los próximos meses esta inteligencia artificial podría utilizarse en otros ministerios, o es algo que de momento... Sí, en el GovTech Lab, en el laboratorio, digamos, que tenemos ya en marcha, los casos de uso que estamos valorando son de todos los ministerios. De hecho, hay varios casos de uso de cada ministerio y están todos en ello, vamos. Lo que pasa es que aquí todavía no te puedo decir de los X que nos han presentado cuáles van a ser, cuáles van a nacer o cuáles no. Porque en todo esto de la inteligencia artificial, bueno, yo creo que estamos aprendiendo todo y a veces pues hay ideas que son muy buenas, pero que luego para llevarlas a la práctica son mucho más complejas o inviables. Y estamos justo en ese punto de evaluación de esos casos de uso. Hablaba precisamente que antes usted que el anteproyecto era un poco para dotarlo de gobernanza, digamos, a todo este conglomerado. Esta gobernanza, no sé si le han dotado dentro del anteproyecto de esa perspectiva humanista que le quieren dotar. Le pregunto también porque cómo se equilibra la balanza para garantizar que innovación
pero respeto a los derechos civiles, derechos humanos. Bueno, el propio proyecto de ley, anteproyecto de ley, pero el reglamento en sí es esa garantía de que los derechos, sobre todo los fundamentales, los que tienen que ver efectivamente con la salud, están, digamos, protegidos. Entonces, ¿qué hace el proyecto de ley? Pues desarrolla esa parte, pero para mí es casi más importante toda la labor que estamos haciendo con la Carta de Derechos Digitales, donde fuimos pioneros en el país, pero ha sido inspiradora para la Carta Iberoamericana y para todos los trabajos de Naciones Unidas, de la UNESCO, de la OCDE, y eso para mí es súper importante. Pero además es que hace muy poco pusimos en marcha el Observatorio de Derechos Digitales. Es el primer observatorio de derechos digitales en el mundo que hemos dotado de recursos, que nace además del convenio con distintas entidades muy relevantes y que llevan muchísimo tiempo estudiando los distintos aspectos que se pueden ver, digamos, alterados, o sobre los aspectos en los que habría que hacer un cambio regulatorio o no. Y yo creo que es muy español, es muy europeo, toda nuestra convicción de una tecnología humanista. Pero eso no se reduce solo a que, por supuesto, no podamos permitir sistemas a los que hemos llamado prohibidos, porque atentan contra tu libertad o contra la protección de los menores, en el caso de la utilización de imágenes o de deepfakes con contenido sexual, por ejemplo, como recoge el hablo de menores. Eso, digamos que para mí va de base. Pero además de eso, España está haciendo un despliegue de inversión, de proyectos de tecnología Tech for Good, ¿no?, que se llama, de tecnología para el bien, de buen propósito, que es espectacular. En el Mobile World Congress vimos como la Fundación 11 presentaba un informe que demuestra que la inteligencia artificial reduce el aislamiento en los casos de soledad no elegida, no deseada, ¿no? Y además, para mí lo más bonito del informe fue que no suple el cariño humano, digamos, o sea, que no es algo que sustituye al humano, sino que mejora la calidad de vida en esos momentos, en las situaciones, pues efectivamente cuando estás solo, ¿no? Esto es solo un ejemplo, pero en todo lo que tiene que ver con salud, la eficacia del Sistema Nacional de Salud, gracias a la gran inversión que estamos haciendo, 223 millones de euros que va a gestionar Red, que está gestionando Red junto con el Ministerio de Sanidad para las comunidades autónomas, en aplicación de la inteligencia artificial, en eficiencia del sistema, en mejora de diagnósticos. Eso se traduce en que tenemos empresas que son potenciales unicornios, como puede ser Spicatech, que ha sido financiada también por Red.es, porque bueno, hay muchísimos programas que no te cuento en detalle, digamos, pero que bueno, anunciaba el ministro casi 200 millones de euros más, que estos son fondos FEDER, en implantación de la IA en cadenas de valor, pero también en el mobile recogíamos los frutos de lo que habían sido las misiones IA. Y bueno, para mí Spicatech es un gran ejemplo de ello. Es un chaleco con muchísimos sensores de inteligencia artificial que te permiten ver el corazón en tiempo real, y la capacidad que tienen de medir los impulsos eléctricos pues te mejora no solo en eficiencia económica si cambiamos, digamos, el electro de toda la vida por el chaleco en la sanidad pública, sino en la capacidad de predecir también enfermedades cardiovasculares. En fin, te he puesto los dos ejemplos de lo mismo, pero hay de casi todos en los ámbitos de la salud, de prevención, por ejemplo, del cáncer en fases muy previas a la metástasis, que hacen posible pues una mayor prevención. En definitiva, que para nosotros desde el Gobierno de España es tan importante proteger a la ciudadanía en aquellos aspectos en los que la irrupción de la inteligencia artificial pues genera una controversia, pues de derechos fundamentales, hasta, por ejemplo, derechos de autor o todo lo que tiene que ver con desinformación y plantación por la democracia, como fomentar desde Red.es, desde las inversiones que hacemos, la tecnología con propósito, ¿no? La tecnología para el bien. Eso la hace humanista, ¿no? Yo creo. Cambiando un poco el tercio, España quiere erguirse un poco como un hub audiovisual. ¿Cuál es la hoja de ruta para hacerlo?
Bueno, yo creo que desde el principio de la legislatura de Pedro Sánchez, y en este caso con una energía muy clara de la vicepresidenta de Nadia Calviño, se visualizaron oportunidades y se fue muy ambicioso en el diseño de las mismas. Desde luego, la transformación digital ha sido una de ellas, junto con la transformación verde. De hecho, estoy convencida de que los buenos resultados económicos, de que la generación de empleo y esos 500.000 de empleos en el área STEM responden, o sea que no es casualidad, responden a ese diseño, a esa inversión y a destinar 1 de cada 3 euros de los fondos Next Generation a este resultado, ¿no? O sea, a este objetivo, perdón, del que estamos obteniendo resultados. Y en ese diseño, en la Agenda España Digital, y lo saco, ¿no?, porque tiene mucho sentido, es donde se ubicó el plan España Audiovisual de Europa. El plan ha tenido una fase muy clara con subvenciones directas de 1.600 millones de euros, pero con una implicación hasta 13 ministerios, es decir, hemos facilitado visados, hemos mejorado incentivos fiscales, hemos puesto en marcha toda una política de centralización por medio del Audiovisual Bureau, gracias a la colaboración con el ICEX, y una potencial presencia e internacionalización que nos ha permitido ser país invitado en Cannes, este año en la Berlinale, en fin, que si sigo por ahí no paro. Porque, ¿qué es lo que quiero decir? Que se marcó un objetivo, que es ser ese hub audiovisual, aumentar la producción audiovisual, y ese objetivo está cumplido. España hoy es el modelo a seguir. El sector vive un momento dulce en el que desde toda Europa se mira al modelo español, pero es que desde todo el mundo se mira a la inversión en España. Y por eso precisamente nos ha parecido tan importante desde el Gobierno de España continuar con ese plan, digamos en la segunda fase del plan, que es el Fondo Hub Audiovisual, Spain Audiovisual Hub se llama el fondo, que es uno de los 3 fondos que tiene la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. A mí me gustaría parar aquí un segundo para pedirle a todas las empresas de este país, grandes, pequeñas, en rondas de inversión, por ambiciosas que sean, para decirles que por primera vez en España hay una empresa pública con potestades administrativas, la verdad que súper ambiciosas. Es la primera vez que se crea una empresa pública desde hace 20 años, con 16.000 millones de euros para capitalizar empresas, para préstamos en mejores condiciones que en el mercado, que pretende tener capacidades en el sector de la microelectrónica, invertir en deep tech, en inteligencia artificial, en todas estas tecnologías disruptivas, pero también está el fondo Spain Audiovisual Hub, que son 1.700 millones de euros, que es una oportunidad para el sector y también una fórmula para generar sostenibilidad después de esa inyección que supuso el plan, la primera parte del plan, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un director general, Javier Ponce, que es una persona que conoce perfectamente el sector de la innovación, el sector empresarial, pero recientemente se han incorporado más directores y me gustaría resaltar el fichaje que hemos hecho con María Coronado, que es la directora de audiovisual, que tiene una larga trayectoria porque ha sido la persona que en Triodos Bank ha montado precisamente la mayor capacidad de financiación que ha tenido el sector audiovisual en España. Y bueno, pues hacemos un llamamiento a todo el sector, que lo saben y que ya estamos evaluando muchos de los proyectos para ser capaces, por medio de esta gran herramienta, de seguir impulsando y seguir apoyando ahora económicamente con estos incentivos, con estas fórmulas financieras al sector audiovisual. Por último, ya para cerrar, no sé si nos puede concretar un poco en las líneas de trabajo de esta estrategia de tecnologías cuánticas que se está trabajando desde el Gobierno. ¿Qué ejes tendrá? ¿Cuándo verá la luz? ¿Calendarización? Bueno, pues si no teníamos temas suficientes con la inteligencia artificial, el hub audiovisual, con la estrategia de impulso de datos, vemos con claridad y muy alineados también con la Comisión Europea, es el año de las tecnologías cuánticas, que España tiene capacidades, que tenemos que potenciarlas y, digamos, de alguna manera generar sinergias para estrechar ese gap, ese hueco que hay entre la comunidad científica y el mercado. Hemos arrancado con un proceso participativo
tuvimos una mesa en el Ministerio en la que estamos colaborando distintos ministerios, sobre todo ciencia, defensa, y donde empezamos desde ahí hasta, pues yo creo que aproximadamente tardaremos un par de meses, a elaborar, a repensar cuáles son los ejes clave, cuáles son las verticales más importantes para que España pueda jugar un buen papel en todo lo que se está decidiendo en tecnologías cuánticas, desde sensores hasta comunicaciones, pasando por metrología, ¿no? Ese es el análisis que se está haciendo ahora mismo con los equipos, también con los equipos de la SER y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, y esperamos, la verdad, poder presentar un documento ambicioso, contando con todos los elementos clave y también con las distintas comunidades autónomas, porque tenemos referencias territoriales muy importantes como Galicia, Asturias o por supuesto Euskadi, que es una gran referencia en cuántica, pero además en esta Secretaría de Estado, en el Ministerio, hemos invertido 22 millones de euros en el proyecto Quantum y tenemos una supercapacidad, diría yo, y es que hace poco pudimos inaugurar el primer ordenador cuántico ubicado en la capilla del Centro Nacional de Supercomputación. El ordenador cuántico fueron 8 millones, pero para mí lo más importante que tiene es que mientras va buscando los qubits, que va ahí calibrándose buscándolos, es tecnología 100% europea. Al final estamos en una estrategia europea de soberanía y esa aportación que hace España con este superordenador cuántico pues es muy relevante y muy, en fin, había que destacarla. María González Veracruz, muchas gracias por atender a Demócrata. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis y a vuestra disposición para poder contar estas apasionantes políticas.